Bueno, como les estaba diciendo, tenemos este maravilloso encuentro con Daniel Cantó en el que vamos a poder hablar si existe realmente esa comunicación con los seres desencarnados. Y vamos a hablar de un tema muy específico, el suicidio. Si de verdad el sufrimiento se acaba con el suicidio. Yo ya crucé los deditos, le pedí a los ángeles para que podamos tener imagen, porque ustedes sí me ven a mí y lo vemos a él, sin embargo, él no me puede ver a mí. Entonces, para que esto no sea una cita a ciegas, vamos a buscarlo. Por aquí lo encontré. Él se aparece, lo que pasa es que no me ve. Bueno, Daniel acompaña muchas almas que se encuentran en ese proceso, de ese tránsito, que están perdidas. Daniel, ¿ya me ves? No, pero bueno, da igual. Te, Imagínate, imagínate, da te igual. escucho y te siento. Muy bien, perfecto. Bueno, Daniel, estaba yo aquí hablando. Ujú, eh, el tema que vamos a tratar hoy, si ujú, de verdad, cuando las personas toman la decisión de suicidarse, como decimos nosotros, se volaron de clase porque la vida es como una escuela, ujú. entonces el suicidio es como el compañerito que se voló de clase y después cuando venga, pues le va a tocar hacer la tarea, de todas maneras. ¿Será que el suicidio acaba con el sufrimiento? Sin embargo, antes de que comencemos en el tema, me gustaría que nos cuentes a qué te dedicas, qué haces, dónde vives. Bueno, pues yo soy Policía Nacional aquí en España, en la ciudad de Alicante. Llevo 18 años siendo miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado aquí en mi país. Y bueno, pues yo siempre me gusta un poco compartir, ¿no? Cómo he llegado, ¿no? Hasta este punto, ¿no? A entender todo lo que entiendo a día de hoy y a todas las personas que he tenido la gran suerte de poder acompañarles en alguna de estas situaciones, ¿no? Cuando alguien tiene una pérdida o cuando no conocemos lo que hay lo que hay después de la muerte, ¿no? Yo desde los 3 años veía y sentía cosas que no podía explicarle a los demás, ¿no? Me sentía pues un poco perdido, porque efectivamente veía y sentía cosas que una criatura de 3 años pues era bastante difícil, ¿no? De compartir con los demás. Y bueno, pues al final tuve que crecer con ello y bueno, mi madre y mis padres siempre estuvieron ahí para apoyarme y bueno, pues cuando tenía 13 o 14 años yo seguía sintiendo las mismas sensaciones, veía y sentía cosas que no podía explicar, que incluso no podía compartir absolutamente con nadie en clase, era un poco un tema tabú fuera de mi casa. Y bueno, con 18 o 19 años recuerdo que estaba trabajando en el Hospital General de aquí de Alicante de mantenimiento. Y bueno, cuando entraba al servicio de urgencias o la UCI, muchas veces veía seres que se encontraban alrededor de las camas de los pacientes y yo corroboraba al día siguiente de que esas personas habían fallecido, ¿no? Con 21 años aprobé mi oposición y bueno, pues tenía 21 años y tenía absolutamente todo, ¿no? Tenía mi vida resuelta, tenía mi casa, tenía mi pareja, que es mi actual mujer, tenía mi familia, pero había algo dentro de mí que sentía que me faltaba, ¿no? Era un vacío que no podía buscar de ninguna de las maneras, ni podía encontrar, siempre me encontraba enfermo, siempre me encontraba cansado, era una sensación, pues, un poco como le pasa a las personas que entran en depresión, ¿no? Es un sinsentido, ¿no? Necesitaba tener respuestas a esas sensaciones, emociones y síntomas que mi cuerpo eh, emitía. Y bueno, pues le pedí al universo que qué es lo que había venido a hacer aquí. Y vaya si me lo respondió, porque comencé a encontrar a ciertas personas a lo largo de mi vida y me fueron dando las pautas que a día de hoy eh, he aprendido muchísimo, sigo estudiando, estoy formándome en la Universitat Oberta de Cataluña en el grado de psicología, estoy ya en tercero. Y bueno, pues la verdad es que aprendí muchas terapias, soy maestro de Reiki, he hecho medicina tradicional china, eh, me formé con uno de los mejores, o por lo menos yo considero uno de los mejores terapeutas en España en la terapia regresiva, que es el doctor Juan José López Martínez. Y bueno, pues la verdad es que estando un día en el hospital, ingresado en una de las tantas veces que estuve,
me regalaron un libro que llegó a mis manos y bueno, pues ese libro se titulaba El eterno presente del alma y era de este doctor, que yo no conocía absolutamente de nada. Lo conocí, asistí a uno de sus talleres y bueno, años más adelante pues me formé en esta terapia que creo que, y creo que afirmo que me ha cambiado la vida. Me siento muy feliz, sobre todo con los resultados. Llevo cerca de 800, 900 regresiones hechas en estos últimos años, todas grabadas y documentadas. Y bueno, pues he experimentado cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Como dice el doctor muchas veces, ¿no? La inefabilidad de las palabras, ¿no? No tenemos las palabras suficientes para poder explicar realmente lo que ocurre en una consulta, lo que ocurre en un taller, lo que ocurre en una formación. Y bueno, pues me siento un privilegiado de poder estar aquí, de poder compartir con tu comunidad eh, mis experiencias, porque realmente solamente y exclusivamente hablo de mis experiencias. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu invitación, por las personas que nos están viendo, por las personas que nos verán en un futuro. Y bueno, pues agradecerte nuevamente de tu invitación y de poder compartir y darles un rayito de luz a todas esas personas que a lo mejor se encuentran en esa tesitura de que han perdido en algún momento a un familiar de esta forma, ¿no? Así Daniel, que muchísimas gracias. primero que todo, muchas gracias a ti por tu amabilidad, por tu tiempo, porque ya hemos tenido largas conversaciones y ya te he dicho que me va a tocar ir hasta allá. O sea, estoy tan preocupada porque me va a tocar ir Será un hasta, placer recibirte aquí en Alicante, España. porque me va a tocar ir hasta Alicante, porque Daniel Mm. entrena personas, dicta talleres y todo lo que atiende y todo lo que hace lo hace presencial, no hace nada virtual. Entonces tocó ir hasta Alicante. Daniel, tú nos estabas Sí. hablando que pasabas mucho tiempo enfermo, entonces nos estás diciendo, desde que tenías 3 años, tenías una percepción de los seres desencarnados, sin embargo, para ti era muy extraño en algún momento decir, yo veo esto y lo entiendo. Me imagino uno diciendo eso, pues inmediatamente le dan Ritalina como un poquito, o sea, como un favor. Entonces vives toda esta experiencia y hasta que nos descubres tu verdadero propósito de vida, tu Ujú. verdadero sentido, no te alivias. Y podemos decir que muchas veces las personas andamos enfermas, desorientadas emocionalmente, hasta psicológicamente, hasta medicadas, es porque no nos hemos conectado con eso que es el flow, lo que yo digo, el flow. Es eso que nos hace, nos conecta y nos hace sentir realmente útiles, vivos y que le da un sentido a la vida de lo que vinimos a hacer. Listo, eres policía. O sea, un policía que le diga a usted, venga, venga, que es que lo voy a detener para hacerle una regresión. No, no, pero bueno, yo es un poco una tapadera, ¿no? Que necesito en esta encarnación, ¿no? Para mí es mi trabajo terrenal, ¿no? Que bueno, que respeto muchísimo, respeto la labor que se hace, por lo menos en mi país, ¿no? Donde conozco desde dentro la manera que se trabaja. He tenido diversas experiencias que me han ayudado, ¿no? A resolver ciertas cosas. Y bueno, pues la verdad es que tengo que convivir con ello, ¿no? Es como vivir dos vidas paralelas, pero al final uno aprende, ¿no? A vivir con esto. Para mí hay un antes y un después. Ahora soy eternamente feliz. Antes no lo era, y lo tengo que Ajá. decir a boca llena. Antes no era absolutamente nada feliz porque, como tú decías, ¿no? No encontraba el motivo o el porqué, ¿no? De mi encarnación, qué es lo que he venido a hacer aquí. Y bueno, a día de hoy creo que lo he encontrado. Creo que tengo que seguir aprendiendo muchísimo más de lo que haya más. Hay algo que a mí siempre cuento, ¿no? Que cada vez que me voy a la cama a dormir, siempre me digo, Daniel, no tienes ni idea de todo esto, no tienes absolutamente idea de todo esto porque esto es tan grande que creo que necesitaríamos muchísimas vidas para poder aprender todo lo que tenemos, todas estas cosas que no se ven y que, bueno, pues que realmente para mí me cambió la vida y que seguramente que mucha gente que nos esté viendo estén en esa tesitura, ¿no? O se sientan de esa manera y que no encuentren esa llave para poder abrir el candado y ser libres, ¿no? Y sentirse libres, que es lo que realmente me siento a día de hoy, porque puedo decir que soy libre. Daniel, con esto que estás diciendo, para mí queda súper claro algo que nosotros hemos hablado acá en nuestras formaciones y eso, y también que la información de Escuela de Magia está muy, 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 muy posicionada en Europa. Sí. Yo conozco varios facilitadores allá, donde nos habla
Gerardo, en Escuela de Magia, de una misión y de una función, de un propósito. Entonces, que el propósito de todos los seres humanos es el mismo, aprender a ser felices. La Ujú, función es la actividad que yo desempeño por la que recibo una compensación económica por la que vivo. Esa es la función. ujú, Y la misión es lo que me conecta con el servicio, con el amor de lo que vine a hacer. Entonces yo estoy viendo que súper verificado en tu vida, porque yo lo viví en la mía, yo de profesión soy contadora pública y después de un montón de procesos, de haber estudiado un montón de cosas, auditoría de calidad, porque yo era la controladora total, entonces, ¿qué estudiaba un controlador? Auditoría de calidad, ¿cierto? ujú, Y normas ISO 9000, eso estudié yo acá. ujú. Sin embargo, en ese proceso, cuando empezamos a encontrar la misión, que eso es lo que tú estás viviendo, cada vez más, y por eso estás estudiando psicología, para poder ejercer de una manera legal, sin que tengas ningún inconveniente, lo que estás haciendo. Eso no quiere decir que vas a cambiar lo que estás haciendo, sino No, que lo vas no, sino que vas a no, obtener un no lo título para, creo. no lo vas a cambiar. No. Entonces, ¿qué estás haciendo? Es muy lindo porque estás planeando tu vida para el momento en que tu función ya no la necesitas más porque ya estás trabajando en tu misión. Entonces va a llegar un momento determinado que no va a ser muy lejos en el que exclusivamente te vas a dedicar a esto, a tu misión. Cuando nos dedicamos a la misión, incluso ya lo haces, que dices que te vas a la cama feliz, agradecido. Cuando estamos ya caminando hacia la misión, independiente que tengamos otra función, comenzamos a conectarnos con algo que yo llamo en este planeta y en esta escuelita como con el recreo. Ya eso es recreo. Ese es el recreo, lo que nos encanta. Ujú, Daniel, nos has contado experiencias. ujú. Yo he conversado mucho contigo, ya he visto muchos videos tuyos. Te tengo una perseguidora, pero me di cuenta que no tenías fotos en las redes y me tocó pedirte una foto. Esas Soy un... experiencias de las Sí, personas sí, sí. que abandonan este plano material por su propia decisión, Ujú, ¿cuáles son de las experiencias que a ti de pronto te ha, digamos, no que te ha marcado, sino que has dicho, esto es real, esto es verdadero? Y la belleza de la esencia que nos da saber que podemos ayudar a esos seres que abandonaron este plano material de una manera tan dolorosa, porque si bien es cierto que dejar este cuerpo material, dejar este proceso que llamamos vida, es difícil para nuestros seres queridos, lo es más cuando hay un proceso como este, como un suicidio, porque se mueven muchas cosas, las culpas, yo qué pude haber hecho, yo lo provoqué, qué me faltó a mí y todo lo que pudo haber pasado. Entonces, te escuchamos, yo te escucho encantada. Bueno, en primer lugar, deciros que voy a intentar hacerlo desde el amor, ¿no? Porque creo que no sé hacerlo de otra manera. Eh, quiero hacerlo con la máxima sensibilidad posible porque es un tema bastante complicado. eh, porque realmente lo que queremos aquí es intentar ayudar a esas personas que se encuentran, a los que se quedan, pero también ayudamos a los que se van, ¿no? Que también es importante, que parece que no se vean y no estén ahí, pero sí que lo están. ¿Qué ocurre? Me gustaría empezar que qué ocurre con las personas que se quedan, ¿no? Con las personas que se quedan aquí encarnadas, ¿no? Y que han perdido un familiar. Pues efectivamente es un poco un tema tabú para ellos, ¿no? En el que sienten esa culpa, en el que sienten esa rabia, en el que sienten esa sensación de no haber hecho todo lo posible, cómo no me di cuenta con X señales, ¿no? Para poder haberle ayudado o haber evitado. Evidentemente, la persona que decide o que toma esa decisión de querer quitarse la vida lo va a hacer sí o sí. Y no hay nada que le pueda impedir, a no ser que, bueno, esté ingresado en algún centro, pero muchas veces, en el 99,9%, cuando alguien decide adelantar su vida y terminar con ese contrato, ¿no? Por mucho que queramos y por mucho que nos empeñemos y porque mucho nos echemos la culpa de que se marchó y cómo puede ser, e intentamos razonar algo que no se puede razonar, que el ser humano es así y que lamentablemente lo sentimos, porque no puedes cambiarlo, no puedes cambiar las emociones y las sensaciones que siente una persona cuando un ser querido se ha quitado la vida, ¿no? Se quedan en shock, evidentemente, e incluso algunos no lo llegan a superar durante varios años y entran en depresión y bueno, pues otras enfermedades. Y la verdad es que es una verdadera lástima, ¿no?
que estas personas se queden un poco atrapadas en esa tristeza, en esa pena, y que no puedan seguir avanzando, que no puedan seguir viviendo con esa felicidad, ¿no? Que deberíamos y que todos creo que nos merecemos vivir con esa felicidad. Yo desde aquí les mando un abrazo enorme. Ujú. Sé que la muerte está ahí. Muchas veces decimos que la muerte no existe, pero para estas personas es difícil que comprendan de que la muerte no existe, porque si en teoría sí que existe, nuestro cuerpo físico deja de existir, ¿eh? Pero hay otra cosa que se llama el alma, que ya lo decía Aristóteles en el año 400 y pico, 300 y pico antes de Cristo, decía que el ser humano estaba compuesto de un cuerpo físico, de una carcasa, ¿no? Y de un alma, y que ambas cosas tienen que ir en paralelo cuando estamos encarnados, pero cuando perdemos nuestro cuerpo físico porque hemos adelantado, porque hemos tenido una muerte traumática, hemos tenido una muerte repentina, un accidente o lo que sea, el alma se queda. Pero ¿qué ocurre? Hay un denominador común que existe en las personas que se suicidan. Y ese denominador común es el arrepentimiento de haberse quitado la vida. Y es un denominador común que yo desde mi perspectiva, y ya digo que hablo desde mi experiencia con otros pacientes y con otras almas perdidas cuando hemos podido trabajar en consulta o cuando hemos trabajado en talleres y hemos visto cómo esa alma que se encuentra ahí atrapada en el tiempo, cómo tiene la misma sensación, ¿no? Que todos los demás, es decir, el mismo denominador común que sienten el resto, que es el arrepentimiento de haberlo hecho. Yo desafortunadamente he tenido en ocasiones que darle la noticia a alguna persona como policía de que un familiar se ha suicidado, ¿no? Ujú. Y es muy duro, además. En la comisaría me buscan y me dicen, oye, baja que hay un señor que hay que comunicarle esto, ¿no? Y parece que yo que tengo escrito en la cara de que tengo que ser yo siempre, ¿no? Pero bueno, es algo que hago con mucho cariño, con mucho amor y que bueno, pues realmente veo la reacción muchas veces y siento muchas veces la reacción que tiene esa alma que acaba de perder su cuerpo físico. Y bueno, pues realmente es una sensación total y absoluta de arrepentimiento. Se sienten arrepentidos de lo que han hecho. Ven cómo han quedado sus familias, la Familia. tristeza. Sí, dime, Gloria. Sí, que ven cómo quedó su familia, ven la tristeza, que es que por eso me encanta cuando dices que lo vamos a hablar con mucho amor, porque es que también esa parte terrorífica de que quedan perdidos, de que se van para los infiernos, de todo lo que nos han enseñado, que también eso genera mucho sufrimiento en la familia. Hoy de Mm, verdad es como dos cosas. Uno, para los que lo viven como familiares y para los que tal vez han pensado hacerlo para acabar con el dolor, porque no sí. es la primera vez que yo escucho esto y contigo que ya he hablado más, cómo existe el dolor, porque incluso te voy a hablar de algo que no sé si sea así como yo, digamos, lo he percibido. Cuando yo le digo a las personas, ¿por qué necesitamos vivir nuestra vida como con una energía muy limpia, cuidar nuestro campo energético, no consumir drogas, porque eso abre nuestro campo áurico, en un momento que tienes rabia o que tienes ira, eso inmediatamente abre toda tu energía. ¿A qué? A esos seres que están perdidos y que quisieran volver a sentir un cuerpo material. Entonces ahí es donde podemos de pronto hablar, no sé, Daniel, si aquí cabe esto, decir que podemos hablar que hay una posesión. Bueno, no hay una posesión como tal, Ajá. ¿vale? Lo que realmente ocurre es que cuando nosotros tenemos, bueno, nosotros somos energía, ¿vale? Ya la física cuántica ha demostrado que todos nuestros órganos, todas nuestras células, eh, todo, absolutamente todo lo que estamos viendo está formado de energía, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un campo vibratorio, todos los seres humanos tenemos un campo vibratorio, ¿vale? Bueno, los animales también, pero eso sería otro programa. Pero los seres humanos tenemos como una especie como de traje, ¿vale? Que no se ve, pero que sí que se siente. Hay personas que sí que lo sienten, ¿no? Yo lo siento muchas veces cuando entra alguien a la consulta, pues conozco si realmente su frecuencia vibratoria está alta o es una frecuencia vibratoria de bajo astral o muy bajita, en la que, bueno, pues esas personas que bajan la vibración son más vulnerables para que seres o almas perdidas puedan encajar en ese campo vibratorio y poder utilizarte como un poco como de vehículo, ¿no? Somos un poco como el cargador del móvil
para que puedan moverse en este plano en el que nos encontramos, ¿no? En esta dimensión, ¿no? Hablan que nos encontramos en la tercera dimensión y ellos lo que utilizan es nuestro campo vibratorio, no es que nos posean, entren hacia adentro y nos quiten. Hay veces que con el tiempo esto sí que ocurre, ¿vale? Por eso quiero empezar a explicarlo desde el principio, ¿no? Las Sí. posibilidades que podemos encontrarnos son las posibilidades que yo me he encontrado, porque realmente, y vuelvo a reiterar, que hablo de mis propias experiencias que he vivido con mis propios pacientes y puedo decir que efectivamente me he encontrado a personas de que llevan un alma perdida y que con el paso del tiempo lo que hace es cambiarle su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de ser y cambia absolutamente todo. Es decir, es como tener una persona totalmente desconocida. ¿Mm? Yo tengo uno de los casos que siempre suelo compartir, ¿no? Es el de una niña, ¿no? Bueno, pues que de repente su madre empieza a sentir unas conductas totalmente diferentes a cómo era ella, una niña de 14 años, y bueno, pues me conocen a través de una persona, vienen a la consulta y bueno, pues yo detecto que efectivamente hay algo ahí y trabajando en terapia regresiva, cuando la paciente entra en estado expandido de conciencia, tenemos la capacidad de conectar con otros seres. Cuando uno entra en estado expandido de conciencia es como, para que vosotros podáis entender, imaginaros una antena parabólica que enchufamos a la corriente y tiene la capacidad de poder recibir los canales para poder verlos en la televisión. Pues lo mismo ocurre cuando trabajamos en estado expandido de conciencia, cuando entramos en regresión. El paciente tiene la capacidad de conectar con estos seres y bueno, pues a través de la voz y la garganta y de las cuerdas vocales de esta niña, pudimos comunicarnos con un ser que ya había desencarnado y que en su vida anterior, se había suicidado. Lo que le hacía a esta niña era tener pensamientos suicidas, incluso ella se intentó suicidar en varias ocasiones, hasta que, bueno, pues cuando vino a la consulta estuvimos trabajando con ella en estado expandido de conciencia, en esa experiencia que había experimentado el alma perdida. Pudimos entender qué es la conducta realmente, a qué se debía. Era de que sus sensaciones no eran de querer suicidarse. Ella no quería suicidarse. Pero el alma perdida, que sí que la acompañaba, era el que realmente le hacía sentir esas sensaciones, esas emociones, que incluso, bueno, pues estaba diagnosticada por el psiquiatra con su medicación y que, bueno, pues que después de haber trabajado con ella y haber trabajado con el alma que portaba y poder revivir la experiencia donde efectivamente este niño había sufrido un bullying y se había quitado la vida lanzándose al vacío por un puente, pues bueno, pues pudimos trabajar con esta alma perdida y yo le pregunté que cuando lo hizo, que qué sentía. Cuando terminó de hacerlo, cuando se lanzó al vacío, ¿qué sentía? Cuando veía su cuerpo ahí en el suelo, ¿cuál era su sensación? ¿Cuál era su emoción? Y me decía exactamente lo mismo, que se arrepentía de haberlo hecho. Sé que muchas veces tenemos pocas posibilidades de encontrar a personas que nos ayuden, porque nos metemos en un mundo que realmente no es real y que muchas veces, aunque tengamos a gente que nos quiera ayudar y que estamos encima, nos metemos en ese mundo en el que no escuchamos absolutamente nada y que desafortunadamente solamente creemos que la salida es el suicidio, ¿no? Realmente esto es difícil, ¿no? De poder explicarle a una persona que estás sumergido en esa tristeza, ¿no? Es difícil, ¿no? De poder sacarlo de ello, pero sí que existen. Cuando el origen está en otro lugar, es fácil de poder hacerlo porque esta niña, cuando se marchó a su casa, a las 2 semanas, yo recibí una llamada por parte de su madre y efectivamente me dijo que los psiquiatras no se explicaban cómo la niña había tenido una evolución en 2 semanas, que prácticamente le habían quitado la medicación y que se sentía pues como ella era. ¿Eh? Entonces, claro, cuando tú ves estas cosas, tú no puedes mirar hacia otro lado. Cuando tú tienes todas estas experiencias delante tuya, tú no puedes seguir mirando hacia otro lado, sino que tienes que seguir ayudando a otras personas que se encuentren en esa tesitura o en esa situación. Y bueno, para mí es algo no increíble, porque ahora ya no es increíble, ya no necesito creer en todo esto. Antes sí que era una persona bastante necesitada ver para creer, ahora ya no necesito ver para creer.
sino que eso está ahí. Ella fue la que realmente al final sanó. Yo solamente acompaño a esas personas y los que realmente se curan son ellos. Daniel, y aquí es Sí, donde yo le encuentro sentido a todo esto que estamos ya caminando, que nos vamos encontrando, porque nosotros nos encontramos de una manera, o sea, tú viviendo en Alicante y yo aquí en Envigado, Antioquia, pues la posibilidad de que nos encontráramos en el metro era muy complicada, ¿cierto? sí, ¿Cómo nos vamos ya lo creo. encontrando? También por frecuencia vibratoria, porque ya estamos como en un proceso de servir, de ayudar, y ese es, digamos que, en cierta manera mi trabajo con las personas es ayudarles a que salgan de los estados depresivos, que trabajen en ellas, que no es tan fácil decirle a la gente no se deprima, no, darles herramientas para que identifiquen cuándo estoy cayendo en una depresión, cuándo puedo identificar qué tipo de depresión tengo, porque también tenemos unas depresiones que son por las causas exógenas, que son cosas externas, o endógenas, que son cosas que realmente la química de mi cuerpo requiere otro tipo de atención. Entonces, este trabajo que yo siempre le digo a la gente, el cuidar la energía vital, el cuidar los pensamientos, el no es vivir una vida de santos, sin embargo, sí saber que me baja la energía vital. Cosas que hacemos, consumir drogas, consumir licor, tener ciertos comportamientos, cómo hablo, cómo pienso, cosas que incluso hoy nos están vendiendo como parte de desarrollo espiritual, que son sustancias que la gente consume alucinógenas y que yo ya he visto situaciones, Daniel, de personas que han ido a estas tomas de estas cosas y han llegado a cita conmigo acompañados. O sea, se trajeron un espíritu de por allá o vino alguien, estos seres que se pegan de su energía porque ¿qué hicieron? Bajaron fue la vibración. Entonces, ¿qué hacen? Alucinar, y en ese proceso de alucinar se tuvieron que meter en una frecuencia donde vienen y se cargan de cosas. Es cuidar esta energía, Daniel. Entonces, más que decir, ¿cómo vamos también a ayudarle las personas que tienen seres queridos que han tomado esta decisión? Y aquí hay una señora. Dos preguntas, Daniel, te voy a dejar ahí. Daniel, ¿qué pasa cuando un joven se suicida porque su papá no lo acepta porque es homosexual? Eso pasa mucho. Sus padres, ¿qué pueden hacer ahora para no sentir culpa? Y la otra pregunta, Daniel, es, ¿cómo vamos a cuidar nosotros la energía? O sea, ¿qué es verdad de que si consumo ciertas sustancias, de que si hago esto, de que si puedo traer gente, seres, porque se abrí portales? ¿Cómo vamos a cuidar esta energía? Porque ahora que la gente no vaya a pensar que si sale a la calle le va a pegar algo, una energía, o si se sube al metro. No, esas dos preguntas ahí, Daniel. Bueno, pues a la primera pregunta, lamento efectivamente la pérdida de esta persona que se haya suicidado por estas circunstancias, ¿no? Por no ser, por esas etiquetas, ¿no? Que muchas veces ponemos, ¿no? A las personas cuando no tienen el mismo rol o cuando no sabemos un poco el, a veces el respetar, ¿no? Si realmente uno se siente hombre o mujer o si alguien es homosexual o de otra índole, ¿no? Realmente yo lo único que le podría decir a estas personas es que simplemente pidiesen perdón, ¿no? Por, por no haber aceptado simplemente la situación, ¿no? De esta persona que se sentía de esa manera y que, bueno, pues que efectivamente seguramente que esa parte de energía de su hijo se haya quedado atrapada en algún lugar en el que seguramente que si se les habla con amor, sienten ese amor de esas personas, el arrepentimiento y que, bueno, pues que pidan por su alma, que pidan para que pueda llegar a la luz y para que se pueda sentir libre de que realmente al final es un aprendizaje, tanto un aprendizaje para los padres como para la persona que se marcha. Por lo tanto, lo único que le pido es que les hablen a su hijo, que su hijo sigue estando vivo, que su cuerpo efectivamente no está, pero que ellos nos oyen y nos sienten, y que tengan total convencimiento de que ellos nos oyen y nos sienten, y que poco más se puede hacer. Creo que es mucho cuando tú te arrepientes, ¿no? De haber hecho o no haber comprendido a esa persona, ¿no? Al final es hablarles con amor, sentirles y mandarles ese amor, ese cariño y ese perdón, ¿no? Que muchas veces necesitamos para poder seguir eh, transitando por esta vida, para que no se convierta en ese peso, ¿no? En ese lastre, ¿no? Que a veces tenemos que seguir por haber eh, no haber apoyado, ¿no? La decisión de esta persona y bueno, pues simplemente les digo eso, que traten la situación con mucho amor, con mucho cariño, que les hable
y que, bueno, pues sí, que si se tienen que disculpar, que se disculpen porque a veces el perdón también ayuda mucho, al igual que el amor. Ujú. Y en cuanto a la otra pregunta que me dices o que me hacéis, de qué manera podemos cuidar nuestro campo vibratorio, al final es un escudo que tenemos invisible, ¿vale? Cada uno tenemos una frecuencia vibratoria totalmente diferente. Yo intento trabajar para que la frecuencia vibratoria esté por lo más alto posible. Y bueno, lamentablemente la mayoría de las personas, y te puedo decir que el 99,9% de las personas que asisten a mi consulta llevan a alguien, algún alma perdida en su campo vibratorio. Al final es como una mochila. Mucha gente, y creo que también existe un denominador común cuando alguien lleva muchos seres desencarnados o seres desencarnados en su campo vibratorio, es una sensación como de peso aquí en la zona de los hombros, en la zona de las escápulas, en el cuello. Y es un peso que muchas veces lo relacionamos con algo físico, ¿no? Con ir a un masajista, a un quiropráctico, para que nos pueda aliviar esa sensación, pero esa sensación no se va. Por mucho que vayamos a un masajista, por mucho que vayamos a un quiropráctico, esa sensación de pesadez no se elimina, ¿no? Yo llevo desarrollando durante 18 o 19 años una técnica que lo que hago, lo primero que hago en la consulta es limpiar el campo vibratorio del paciente, porque de esta manera me aseguro de que cuando voy a trabajar con ellos estoy trabajando con el alma del paciente, porque realmente lo que hacemos es trabajar con el alma de los pacientes. Y de esta manera lo que hacemos es asegurarnos de que efectivamente estoy trabajando con el alma del paciente. El otro día, eh, ayer, por ejemplo, los pacientes que tenía a primera hora a las 4 de la tarde, pues los dos llevaban seres desencarnados en su campo vibratorio y bueno, pues efectivamente esa técnica lo que hace es liberarles, ayudarles a que se marche. Y bueno, en ocasiones hay almas perdidas que no creen que haya nada después de la muerte, que no existe salud, y lo que hacemos es intentar hacerles conscientes de que realmente esto es así, de que esto existe, y lo que hacemos es utilizar la voz y la garganta del paciente para comunicarnos con él, para que reviva su experiencia, sobre todo para recordar la última vez que tuvo ese cuerpo físico y hacer y recuperar cierta energía para que él sienta de que efectivamente existe algo que se llama la luz. Ellos, cuando la ven y se acercan a ella, sienten todos, exactamente todos la misma sensación. Ese amor es indescriptible, como ellos dicen. Es una luz que no es cegadora, sino todo lo contrario. Es una luz cálida, amorosa, y es una sensación que nadie puede describir. Es muy similar a los pacientes o a las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Y es algo que es exactamente igual. Cuando tenemos a una persona o hablamos con una persona que está en el lecho de muerte, o cuando hablamos con una persona que ha experimentado una experiencia cercana a la muerte, o cuando estamos con una persona que ha experimentado en regresión, en estado expandido de conciencia, la muerte en otra vida pasada, todos tienen un denominador común y siempre sienten o ven esa luz o algún familiar que se nos acerca y que nos echa una mano para poder llegar al otro lado, que a veces pues efectivamente sentimos ese miedo por el desconocimiento, ¿no? Que no sabemos qué es lo que nos va a deparar y que se repite en las tres situaciones exactamente igual, de la misma manera, y lo cuentan muy similar, de una forma muy similar. Y en lo que hablábamos de nuestra frecuencia vibratoria para que esos seres no nos invadan en nuestro campo vibratorio, lo único que les pido a las personas es que sean felices, que bailen, que rían, que disfruten de lo que tenemos, porque de esa manera vamos a aumentar la frecuencia vibratoria de nuestro campo vibratorio y vamos a ser menos vulnerables. No existe el 100% de... Todavía yo no he encontrado, por lo menos, no sé si alguien lo ha hecho, me gustaría saberlo. Creo que no tenemos el 100% de la capacidad de decir nada me puede invadir en mi campo vibratorio. Creo que todos tenemos esa vulnerabilidad. Las frecuencias vibratorias, cuando son similares a las que tenemos alrededor, cuando vamos, por ejemplo, a lugares donde están muy concurridos, ¿no? Cuando vamos, por ejemplo, a un hospital, cuando vamos a un tanatorio, cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a todos estos lugares, pues efectivamente hay una sensación, hay una vibración diferente porque te puedes encontrar
diferentes seres con frecuencias totalmente diferentes y que, bueno, pues que muchas veces cuando pasamos cerca de ellos lo que hacen es entrar en nuestro campo vibratorio y, bueno, pues un poco como se va llenando esa mochila, ¿no? Que yo digo, y que a veces, pues cuando llevamos el tope, pues nos sentimos de forma pues muy cansados, apáticos, tristes, con ganas de incluso de no vivir, no tiene nada sentido. Es una sensación que muchas veces provoca estas cosas y que, bueno, que realmente cuando trabajamos con ellas y hacemos esta técnica, el estado de las personas cambia justo en el mismo momento en el que se realiza y se sienten mucho más livianas, el peso, eh, las ganas, las sensaciones, ¿no? La felicidad, cambia todo por completo y, bueno, pues ahí estamos intentando ayudar a todas esas personas con las que por lo menos me encuentran, ¿no? Y, bueno, pues para mí es una gran satisfacción de poder ayudar a esos seres que se encuentran perdidos, ¿no? Porque realmente se encuentran perdidos, eh, crean o no crean en esa luz. Y, bueno, pues al final todos, creo que absolutamente todos se marchan a esa luz donde tienen que volver otra vez a casa. Yo siempre se lo recalco de que realmente vuelven a casa y que hay otros seres que les están esperando y además ellos muchas veces manifiestan efectivamente que les están esperando otros seres que ya han desencarnado, como puede ser un hermano, una madre, un padre, un tío, una abuela. Y, bueno, pues realmente se van muy felices y, bueno, la sensación que tienen es una sensación que solamente se puede experimentar. Daniel, cuando hablas de estas experiencias cercanas a la muerte, yo casi que me atrevería a decir que cuando Sí. uno vive una experiencia de esas es como si uno fuera y le entregaran algo, como que le dieran una herramienta extra, como un superpoder de algo, porque Ujú. cuando yo tuve la experiencia de muerte, en algún momento te comenté que estaba en cuidados intensivos, me habían operado de un tumor cerebral, que tenía en el tallo cerebral, yo tengo un remiendito desde acá hasta acá. Tengo unos amigos que me dicen que me hicieron esta abertura en la cabeza que porque me estaban buscando las pilas para quitármelas. Entonces, después de la cirugía que yo despierto en cuidados intensivos, entonces yo como que identifico el ambiente, estoy conectada a muchas máquinas y el monitor que está todo el tiempo pitando, recuerdo que dentro de lo que yo podía hablar, porque tenía la cara muy hinchada, todo, pero yo le pregunté a la enfermera que si ese aparatico empezaba a hacer pi, si ese aparatico empieza a hacer, yo me doy cuenta. Y ella me dijo, no sé, les cuento que sí. Yo estaba en cuidados intensivos cuando de repente yo escucho que el aparatico hace pi y yo empiezo a ver todo brillante, todo, absolutamente todo era brillante, súper brillante y siento la presencia de mucha gente, entran como médicos rápido, enfermeras y escucho un médico que le dice a una enfermera, entúbenla, que no está respirando. Y cuando siento que me entuban, yo me salgo del cuerpo y veo perfectamente todo abajo, los médicos en su maniobra, sus cosas, y cuando yo los veo a ellos, es como si me hubiera jalado una fuerza y me lleva a otro espacio, y tengo la sensación que paso como si yo no sé por qué pienso eso, porque tengo ese recuerdo, como si fuera el líquido amniótico, como si estuviera pasando por agua, Ujú. paso como por un espacio con agua, y llego a un lugar donde todo está oscuro, sin embargo, wow, qué paz, qué sensación tan maravillosa, o sea, eso no se puede escribir. Y yo siento tanta paz y comienzo a caminar muy despacio y de pronto llego a un punto donde parece que estuviera como entre los mundos, como que si doy un paso más me voy a ir a un vacío, entonces yo me detengo por reflejo. Y cuando me detengo, detrás de mí aparece una luz centellante así, como que parecía que vibrara. Yo no la podía mirar de frente, yo la veía por el rabillo del ojo y cuando veo esa luz, al fondo veo que se abre una luz, como que se estuviera abriendo una puerta, veo que se abre y cuando se abre ese espacio, yo le pregunto a ese ser que hay al lado mío, ¿esa luz qué es? Y me dice, vas a recibir el Espíritu Santo y regresarás. Eso fue lo que me dijo. Recibirás el Espíritu Santo y regresarás. Yo veo esa puerta, ese espacio que se abre y viene como si me hubieran tirado una bola de luz, como una esfera de luz. Yo siento que entra como por acá y cuando yo siento el golpe acá en la frente, me despierto en cuidados intensivos, habían pasado como 6 horas, para mí fue así, habían pasado mucho rato
y yo estoy conectada de más máquinas, tenía más máquinas y tenía más gente al lado. Sin embargo, a pesar de lo que había acabado de suceder, mi sensación era absolutamente diferente, como haber regresado, y lo que empieza a pasar después de eso en mi vida es como que, de verdad, es como si hubiéramos quedado como que hubieran dejado como una conexión, como algo que uno como que en cualquier momento puede ir y preguntar algo, no sé. Sin embargo, la sensación es demasiado bonita para acabar de confirmar lo que tú estás diciendo de lo que la gente cuenta. Es demasiado bonita esa experiencia. Bueno, la verdad es que las personas que han experimentado una experiencia cercana a la muerte, cuando vuelven otra vez a su cuerpo físico, experimentan, una vez pasada esa experiencia, experimentan cambios en su vida, tienen una enorme sensibilidad y es como un poco como tener poderes, ¿no? Como que me han dado un poder y tengo que utilizar y te dan como esas pautas de decir, no, no, es que usted tiene este cometido en esta vida y le vamos a dar las herramientas necesarias para que usted pueda progresar en esta vida con estas herramientas y que puedas ayudar con otras personas o llevar, por ejemplo, un mensaje, ¿no? Como por ejemplo le ocurrió a Anita Morjani, ¿no? Esta persona que está diagnosticada de un cáncer y que, bueno, pues que prácticamente sus órganos ya no funcionaban y bueno, pues a día de hoy, cuando iba a pasar a ese umbral, ¿no? De esa puerta, le dijeron, sí, si pasas este umbral ya no vas a volver a volver, pero vas a volver porque necesitamos que lleves este mensaje. Y bueno, pues en la actualidad lo que hace es dar conferencias y darle un granito de luz a todas esas personas que todavía se quedan encontrando, igual que el doctor Eben Alexander, ¿no? En su experiencia, ¿no? Este neurocirujano, ¿no? Que estuvo en coma durante 7 días a consecuencia de una meningitis, ¿no? Y que volvió de aquí de una manera totalmente diferente, ¿no? Y contando su experiencia y, bueno, cambiando totalmente su forma de ver la vida y como eso, como lo que te decía, ¿no? Anteriormente, ¿no? Como parece como que te han dado un poder que tienes que emplear, ¿no? En esta vida y, bueno, pues realmente esas experiencias cercanas a la muerte son muy enriquecedoras para esas personas que lo experimentan y que les cambia su visión absolutamente y totalmente, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que yo conozco a algunas personas y la verdad es que, bueno, pues que sus vidas han cambiado. Daniel, el suicidio no acaba con el sufrimiento o el sufrimiento no se acaba con el suicidio. Listo, ya pasó, hay culpas, lo que sea. O pensemos también, la persona no se suicidó, murió en un accidente, en una situación en la que realmente nos cogió a todos de sorpresa, en la forma que sea. Ujú. ¿Cómo Bueno, son, vamos a ayudarles? ¿Cómo ujú. vamos a ayudar? Son situaciones realmente diferentes. No podemos abordar una situación de una persona que se ha quitado la vida, una persona que tiene un accidente, que sale de su casa y pues tiene un accidente o tiene de momento una muerte súbita, ¿no? El alma reacciona de manera totalmente diferente. Yo, si quieres, os puedo dar unas pinceladas, ¿no? de cada una de las situaciones que podemos encontrar o las situaciones que yo me he encontrado. Gracias. Cuando, por ejemplo, sí, ¿me decías algo, Gloria? Y que gracias por darme esas Ah, pinceladas. vale, vale. Bueno, pues cuando una persona, por ejemplo, sale de casa, se despide de sus hijos, de su mujer y llega al descansillo de la escalera, por ejemplo, y cae fulminado por una muerte repentina. Este ser a veces se queda un poco como diciendo, ¿qué es lo que me acaba de ocurrir, no? Se siente como que todavía estoy vivo. Eh, Veo a la gente, pero cuando conectamos con ellos o contactamos con ellos, sobre todo a través de la terapia regresiva, a través de los pacientes, ellos me relatan algo que se repite muchas veces, ¿no? Me dicen, no, no, si yo tengo un cuerpo físico, si mira, yo estoy aquí, además estoy vivo. Y yo le digo, claro, claro que estás vivo. Digo, la única diferencia que existe entre tú y yo es que yo poseo un cuerpo físico y tú no. Lo único que estás utilizando el cuerpo físico o el campo vibratorio del paciente. Y dicen, no, no, no puede ser. Yo estoy aquí, yo tengo un cuerpo físico. Yo tuve una experiencia en un taller en Talavera de la Reina de una chica que salió pues salió
al colchón, ¿no? A trabajar en regresión, y tenía un alma perdida de un muchacho que había muerto y que a través de la voz y la garganta de la paciente trabajamos con él el momento antes de la muerte y era, bueno, era un toxicómano, ¿m? Era un toxicómano y que él decía que no, no, yo tengo un cuerpo físico, si mira, si yo estoy aquí, si estoy hablando contigo. Y yo le pedí que si podía tocarse el rostro, tocarse el cuerpo, para ver si se reconocía. Y bueno, pues cogió las manos de la muchacha, comenzó a tocarse y dice, ostras, no dijo esas palabras, unas palabras un poco más grotescas, pero dijo, ostras, este no es mi cuerpo. Claro, tenía pecho. Se tocó sus partes íntimas y dice, anda, dijo, ¿dónde está mi...? Dice, no sabía, dice, ¿qué ha pasado? Si yo me siento vivo. Claro que se sentía vivo, porque no era consciente de lo que le había ocurrido. Y había muerto de una sobredosis. Cuando experimento con él la muerte, cómo llega y cómo pierde el cuerpo para hacer consciente lo inconsciente, es decir, hacerle consciente de que ya su cuerpo físico había muerto en una experiencia, de esa manera es cuando le haces entender que realmente ya no tiene un cuerpo físico, que ya no debe de quedarse entre nosotros porque realmente está utilizando la energía del paciente o de la paciente en este caso, y lo que hacemos es ayudarle para que pueda, o invitarle para que pueda marchar a la luz. Y eso es lo que hicimos. La verdad es que la paciente luego refería que sentía una sensación eh, de paz, de amor, de tranquilidad, de relajación. Y eso me ha ocurrido muchas veces, ese caso como otros casos, ¿no? Y al final es hacer consciente lo inconsciente porque muchas veces creen que no han muerto, sino que se quedan en ese espacio-tiempo, porque quiero recordaros de que para el alma no existe el tiempo, espacio ni la distancia. Para ellos el tiempo no existe, como nosotros que hemos tenido que quedar una hora para poder hacer esta entrevista a las 7 de la tarde, ¿no? Hora española. Eh, pero para ellos no existe el tiempo. Cuando ellos llevan, a lo mejor a veces me dicen, no, si llevo aquí 40 años al lado de esta persona, de mi hija, de mi hijo, de mi madre, pero para ellos es como si fuese un chasquido, es como si fuese ahora, porque para ellos no existe el tiempo-espacio. Todo está ocurriendo en el mismo momento. Todo es presente para el alma. Todo está sucediendo justo en el mismo momento. Claro, cuando tenemos otras situaciones de pacientes que a lo mejor tienen una enfermedad, ¿no? Como por ejemplo una enfermedad degenerativa, como es un cáncer, pues efectivamente esas personas como que se van preparando, ¿no? Como que se van preparando para el momento de la muerte y ya cuando están en el lecho de muerte, como decía, todos los casos que ha registrado la psiquiatra, la doctora Elizabeth Robert Cruz, Ajá. que ya manifestaba que había recogido todas esas experiencias durante más de 20 años, ¿no? Y efectivamente sus pacientes le contaban que estaban viendo a su padre, que estaban viendo a su madre, que estaban viendo una luz. Ahí parece como que el paciente se puede preparar a ese momento de la muerte y puede ser consciente de que realmente está dejando su cuerpo físico. Y muchos, cuando tienen ese momento en el que se tienen que ir, como sus rostros se quedan con total tranquilidad, con una relajación total y absoluta, ¿no? Por eso es muy importante, yo desde aquí les mando un mensaje a todas esas personas que tengan familiares o amigos que se encuentren en los últimos momentos de su vida, de que les hablen, de que les sientan, que les escuchen, porque muchos de ellos sienten todas estas cosas y no las cuentan a sus familiares por miedo a qué dirán, ¿no? Decir, este hombre se volvió loco, ¿cómo que está aquí su madre? ¿Cómo que está viendo una luz? Pues sí, señores, esto es algo muy común y que no solamente he experimentado yo, sino que ha experimentado mucha gente bueno, que son muy conocidos y que han escrito sus libros y que lo han compartido con todo el mundo, ¿no? Con el resto del mundo, y que debemos escucharles, tranquilizarles y que sientan ese amor, ese acompañamiento que es lo que realmente necesitan y que cuando estés en el pasillo y estés hablando de ellos, que sepas que ellos tienen la capacidad de poder escucharnos en el pasillo o lo que estamos hablando con el médico. Porque cuando el alma se desprende o cuando está en ese momento del lecho de muerte en el que prácticamente queda muy poquito para poder desprenderse de ese cuerpo, tienen esa capacidad. Parece como que su campo vibratorio, como que esa antena parabólica tiene la capacidad de poder conectar con lo que se está diciendo detrás del pasillo, ¿no? Como por ejemplo experiencias que contaba
el doctor Manel Sanz, ¿no? Con sus pacientes, cirujano de cirugía general en el Hospital Bellvitge de Barcelona, ¿no? Que contaba las experiencias cercanas a la muerte cuando pacientes tenía en la mesa de operaciones y decía que tenían la capacidad, cuando volvían a la vida, tenían la capacidad de decir qué es lo que se estaba operando 2 quirófanos más allá, qué es lo que se estaba hablando en un quirófano. Todas estas cosas ocurren y están registradas de personas que no tienen absolutamente ni idea de todo esto, ¿no? Yo tuve un caso que, si me lo permite, si no sé cómo vamos de tiempo, no Dale, sé. tranquilo. Vale. Bueno, para mí el tiempo no existe, así que yo voy a darle, ¿eh? Tú me A mí paras cuando tú tampoco. quieras. Bueno, yo tengo una experiencia, ¿no? De un señor eh, que, bueno, pues que estaba en su tienda, ¿no? Y, bueno, pues habían cerrado la tienda, la dependiente había cerrado la tienda, ella se quedó en la trastienda haciendo, pues, ordenando las cosas. Y bueno, pues su mujer nunca iba a la tienda, porque son de un pueblo de aquí de Alicante. Y bueno, pues ese día, justo a ese señor, a mediodía, le comienza a dar una parada cardiorrespiratoria, ¿no? Y entra su mujer a la tienda y lo ve en el suelo y llama al 112, al servicio, a una ambulancia para que vengan de inmediato. Y él me relata en su experiencia, me relataba, que cuando estaban reanimándole, él dice que iba por una especie como de tubo, ¿eh? Y iba muy, muy relajado, muy tranquilo, y que cuando estaba casi llegando ya al final, era como si una aspiradora estuviese absorbiéndole y le echaba hacia atrás, ¿no? Y decía, ¿qué me pasa? Que yo quiero seguir hacia adelante, que esto es una sensación que estoy sintiendo increíble, ¿no? Pero él sentía eso como que lo iban absorbiendo hacia atrás, hasta que, bueno, pues lo llegaron a reanimar y desde entonces está enfadado. Está enfadado porque él quería Devolver. marcharse. Él Se enojó quería, con la señora porque lo hizo devolver. él quería marcharse porque él no quería volver. Dice que esa sensación no la había sentido nunca Maravilloso. y que si le volvía a pasar otra vez, que no llamasen a nadie, que lo dejasen estar, que él iba muy feliz y muy contento por ese tubo, que iba a llegar ya al final y que, bueno, pues que se estropeó la historia, ¿no? de llegar al final. Y bueno, pues la verdad es que cada experiencia es diferente, ¿no? Y cuando contamos las experiencias cercanas a la muerte o cuando tenemos un momento traumático, una muerte traumática, o cuando tenemos una muerte en la que hemos decidido nosotros quitarnos la vida, como es el suicidio, eh, es diferente. Porque cuando alguien decide quitarse la vida, muchas veces hablamos y decimos, qué valiente ha sido. No, no es una cuestión de valentía o de cobardía. Es porque no tiene otra salida, porque en ese momento siente que no hay otra salida. Por favor, solamente pido de que escuchemos a esas personas, que les intentemos ayudar, que les intentemos comprender, que no es intentar convencerles de que no hagan algo. Al final, si lo tienen que hacer, lo van a hacer. Pero vamos a intentar sentirlas realmente y sobre todo que se sientan escuchadas, que no las llevemos, que no las tratemos como enfermos mentales, porque a veces no son enfermos mentales. Y pondría la mano en el fuego que muchas personas que se encuentran ingresadas en estos centros, esa consecuencia de todo esto, de a veces de seres que tenemos alrededor y que nos hacen pensar de esta manera o sentirnos de esa manera. No todos, pero sí que una inmensa mayoría seguramente que sea consecuencia de ello. Y bueno, pues ¿qué ocurre cuando llegan a hacer lo que hacen, ¿no? A quitarse la vida? Pues se quedan atrapados en una especie como de limbo, ¿no? Por así decirlo. No hay un infierno, porque yo nunca lo he visto, ni nadie me ha relatado de que hay un infierno, ni mucho menos, sino que se quedan atrapados ahí en ese espacio-tiempo, en el que se quedan con esa pena, en el que se quedan con esa culpabilidad, en el que se quedan con ese arrepentimiento. Por lo tanto, lo que intentamos hacer es que efectivamente no se sientan culpables, que nosotros vamos a estar bien los que nos quedamos aquí, que no necesitamos responder a esas preguntas que nos hacemos de por qué lo hiciste, o para qué lo hiciste, o cómo lo hiciste, o sentirnos mal, ¿no? Porque nos sentimos mal los que nos quedamos, como decía al principio, ¿no? El que se queda parece que es el que peor lo pasa. Pues efectivamente, el que se queda es el que peor lo pasa. Ellos es como quedarse congelados, como si se quedasen parados ahí diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? Ahora no puedo ir ni hacia adelante ni hacia atrás. ¿Por qué? Porque tengo tal sentimiento de arrepentimiento
que no puedo seguir evolucionando como ser de luz. Efectivamente hay que hablarles para que puedan sentir que no estamos enfadados con ellos, que no les echamos nada en cara y que si tomo esa decisión es totalmente respetable. Simplemente eso. Evidentemente, cuando vienen a la consulta trabajamos de una manera diferente, ¿no? Les ayudamos a que vuelvan a experimentar esa experiencia y que sean conscientes de lo que hicieron. Es lo único que podemos hacer para que recuperen parte de esa energía que se quedó atrapada en ese momento en el que ocurrió, ¿no? la situación y que vean que sigan hacia adelante, que puedan ir hacia la luz para que puedan volver a repetir curso. Porque, como tú me decías al principio, cuando no aprendemos a lo que hemos venido a hacer aquí, nos toca repetir curso. Yo no sé si conocéis a una chica que escribió 4 libros, se llama Olga Bejano. Escribió 4 libros en los que ella con 21 años, o sí, con 20 años, tuvo en la garganta la glotis, se le quedó parada y bueno, pues quedó en estado vegetativo, se quedó quintaplégica, solamente le funcionaba parte del cerebro, no podía ni ver, le tenían que levantar los párpados y durante 23 años estuvo de esa manera, pero muchos de ellos dirán, bueno, ¿y cómo que escribió 4 libros? Sí, tenía un movimiento que hacía, una especie de movimiento en uno de sus piernas, y lo que hacía era garabatos. Hacía garabatos y cada garabato era una letra. Y con la ayuda de su madre y de su enfermera lo que hizo era que iba escribiendo los libros que iba redactando. Uno de sus libros que se llama Alma de color salmón, otro se llama Los garabatos de Dios y A las rotas, el otro no lo recuerdo, tiene 4 libros. En el libro de Alma de color salmón cuenta la experiencia. Aquí hubo un señor que fue muy conocido, que pedía la eutanasia, fue un marinero que se llamaba Ramón San Pedro y que pedía la eutanasia. Ella llegó a cartearse con él, le mandó una carta y le dijo, Ramón, fíjate cómo me encuentro yo. Yo pediría y daría lo que fuera porque me abriesen las puertas de Dios y poder marcharme. No cometas ese error, porque sabes que todos tenemos una fecha de caducidad. Somos como un yogur al final. Todos tienen una fecha de caducidad. No adelantes esa fecha de caducidad, porque si la adelantas, vas a volver a repetir curso. Este fue el mensaje que le dio a este señor. Y efectivamente, los seres, cuando volvemos a encarnar nuevamente en un cuerpo diferente, porque para el alma solamente existe una vida en cuerpos diferentes, vamos cambiando de carcasa, volvemos a repetir esos patrones que repetimos, es decir, es que vuelvo a repetir otra vez un patrón y no sabemos muchas veces dónde está el origen. Efectivamente, cuando trabajamos en regresión, encontramos el origen del motivo de por qué en esta vida, en esta encarnación, en el presente, estamos sintiendo ciertas sensaciones. ¿Por qué sentimos ciertas sensaciones? Porque para el alma es todo presente. El pasado y el futuro no existen. Lo único que existe es el presente. Para el alma, todo es presente. No importa que la experiencia ocurriese hace 200 años. Cuando experimentamos sensaciones o emociones en esta vida, a veces no son experiencias que hemos experimentado en este momento, sino que a veces son experiencias que están atrás, que hemos experimentado en el vientre materno de nuestra madre, cuando teníamos 1 año, cuando vivimos una experiencia de una vida pasada. Lo que hacemos es recuperar y ser conscientes de lo que nos ocurrió hace 50 años, hace 100, hace 200 o hace 1000 años. De esa manera, ¿qué ocurre? Que el tiempo realmente no existe. Todo está ocurriendo en el mismo momento. Todo son como carreteras paralelas en el que está ocurriendo absolutamente todo en el mismo instante. Por lo tanto, por eso muchas veces sentimos sensaciones y emociones que no sabemos de dónde vienen. No tenemos que ir al pasado a buscarlas. El tiempo no existe. Al final, todos somos capaces de poder sanarnos en cualquier situación o en cualquier emoción o cualquier síntoma. Recordar que somos energía y como somos energía tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Daniel, Sí, aquí hay una pregunta sí. que, digamos, yo pienso, tengo un concepto, sin embargo, me gustaría muchísimo escuchar tu concepto. Una persona nos dice, ¿y no será que esto estaba en el plan del alma? O sea, la señora está diciendo, ¿no será que cuando yo llegué aquí, dentro del plan de mi alma, venía que me iba a suicidar? ¿Qué piensas? Pues no le puedo contestar porque
porque respeto profundamente cuando alguien decide quitarse la vida. Por lo tanto, creo en el libre albedrío. Creo que con eso le contesta. Exacto. De pronto, digamos que no es una respuesta, sino que yo pienso que lo que yo he como recopilado de lo que he visto y de las experiencias que he visto de las personas, Sí, es más como que yo elegí un aprendizaje. Es como decir, la vida es como una escuela. Entonces yo me así es. matriculé en la escuela a ver unas materias. Cuando entro y creo que no voy a ser capaz, me vuelo de la clase, me salgo de esa escuela y para mí, en el sentido de los conceptos que yo puedo percibir, es parecido. Dentro del plan del alma, yo elegí unos aprendizajes para poder continuar el recorrido del alma en los diferentes procesos hasta que llegue a la comprensión total del amor. Dentro de esos aprendizajes que yo elegí van a haber circunstancias que no van a ser tan fáciles, que van a ser muy retadoras, que van a requerir un esfuerzo y cuando yo siento que no puedo, yo tengo dos opciones. O lo asumo y me hago cargo o me escapo, huyo. Entonces, ¿qué pienso yo? Me atrevo a decir que dentro del plan del alma yo no digo cuando yo tenga determinada edad me voy a suicidar, no, sino Ujú. que cuando yo entro a clase y veo que no voy a ser capaz, me vuelvo de clase. No fue que yo planeé un suicidio desde el plan del alma, este venía a suicidarse. No, es que como no fui capaz con la tarea, más bien la dejé tirada, pensando que así no iba a tener que ver esa asignatura, sea económica, sea de relaciones, sea de salud, lo que sea. Finalmente, como nos está diciendo Daniel, vamos a volver a ver la asignatura porque no la podemos dejar pendiente. Así es un poco el adelantar nuestra partida, ¿no? Es adelantar y, bueno, pues no terminar el contrato que teníamos que hacer. Por lo tanto, como tú dices, es como un curso en una universidad que ocurre que si tú suspendes, lo que tienes que hacer es repetir, ¿no? La asignatura para poder aprender de ella, ¿no? Y es lo que hacemos realmente. Estamos constantemente aprendiendo. En todas las encarnaciones estamos aprendiendo algo. Las personas que efectivamente no aprenden qué es lo que han venido a hacer aquí o como les ocurre a las personas que se suicidan, lo que ocurre es que vuelven otra vez a repetir curso y a volver a experimentar nuevamente esa experiencia para que puedan gestionarla de una manera o aprendan a gestionarla de una manera totalmente diferente. ¿Mm? Tenemos aquí tantas preguntas que yo creo que vamos a tener que volvernos a encontrar. Bueno, pues Estoy nada, yo seguro. estoy encantado. Yo también. Daniel, un par de preguntas más. ¿Qué Muy puede bien. estar pasando en que una familia, dos hermanos se han suicidado y dos más lo han intentado? Bueno, lo que hay que ver es qué es lo que les está envolviendo a esas personas, qué tienen de común esas personas y qué es lo que está ocurriendo alrededor suya para que tengan esos pensamientos suicidas. Habría que investigar de qué manera, cómo son sus vidas y qué están haciendo para que esto ocurra, ¿no? Es difícil, ¿no? Que han Contestar vivido. sin tener más información. Sí, casi que es como decir, ¿por qué en una familia todos son arquitectos? Ujú. Es como una elección que van haciendo, si es verdad, se necesita más información. Pregunta Cristina, ya para cerrar, Sí. pero oyen y sienten por cuánto tiempo, Daniel, entonces se quedan ahí, ¿cuánto tiempo? El tiempo no existe para ellos. Para el alma el tiempo no existe. No tienen reloj, como tenemos nosotros aquí. No tienen un reloj. Pueden estar cientos y cientos de años en un mismo lugar y sentir de que el tiempo no ha pasado, porque para ellos el tiempo no pasó. Pueden pasar 40, 50 años. Así que podéis hablar o intentar comunicaros con ellos mandándoles un mensaje, ¿no? de paz y de tranquilidad, de entendimiento, de que realmente no es que que nos hagamos esas preguntas o les hagamos esas preguntas, ¿por qué te marchaste? ¿No? Ellos nunca contestan esas respuestas, esas Sí, preguntas, perdón. Ellos nunca responden las preguntas que les hacemos de por qué te fuiste, para qué lo hiciste y demás preguntas que muchas veces los que nos quedamos nos hacemos, ¿no? Y que nos gustarían a veces que nos respondieran porque es un poco como eh, sentir, quitarnos esa culpa, esa rabia y esa tristeza, ¿no? Y ellos no lo van a hacer. No lo suelen hacer, ¿eh? y más que decir que tiempo, que ya sabemos que no existe, es Sí, que
el espacio necesario en la eternidad que se tarde esa persona en comprender, en recibir la luz. Por eso es que la ayuda que les podemos dar es enviarle luz, amor, comprensión. Lo que dice Daniel, escríbale una carta, háblele, lo está escuchando, Eso puedes es. irte tranquilo, aquí estamos bien, no estamos enojados contigo, te están escuchando. Así es. Daniel, Así es. con todo el respeto y todo el permiso, mi alma quiere decirle a tu alma que la ama y que estoy Igual, segura que este igualmente. encuentro lo teníamos planeado. Les amo a todas las personas que nos siguen, a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas que en un futuro nos van a ver. Y yo simplemente quiero decirles, si me lo permites, dos cosas. Una, de que efectivamente la muerte existe, pero tenemos que cambiar un poco ese paradigma, porque debemos de aprender a vivir para poder aprender a morir. Y también decirles que se cuiden mucho, que les mando todo el amor que recibo todos los días de todos estos seres, de las personas que me encuentro, y que me siento un privilegiado de poder estar aquí, de poder compartir con vosotros todos estos temas y que bueno, que muchísimas gracias por tu invitación, haces un trabajo increíble, ojalá hubiesen más personas como tú y que bueno, que me tienes a tu entera disposición y que es seguro que nos vemos muy prontito. Seguro Gracias. que sí, y yo ya tengo escrito en el libro del universo, de Dios y de mis ángeles, que me van a llevar a Alicante porque yo voy a ir a estudiar contigo y voy a aprender la técnica que tú, porque Daniel, yo he tratado como de salirme del camino, como que lo que está de moda, lo que hace, la tendencia, Uh -huh. y la vida me ha acabado de mostrar y me ha metido una sacudida de volver a lo que yo comencé en esencia. Este tema del acompañamiento en el duelo, de hecho yo estudié en Barcelona acompañamiento del tránsito al final de la vida, estudié en la Universidad de Madrid y este tema de acompañar para mí es maravilloso porque no solo es acompañar esa alma, es acompañar a los que están. Entonces, Así es. seguramente vas a ver en el Alicante aprendiendo, además como tú no vienes aquí, entonces toca aprender la técnica para ayudar a limpiar ese campo energético, para ayudar a mucha gente en muchas partes del mundo y que esto se replique. Que así Daniel, sea. gracias. Besos para todas, para las personas Gracias. que estuvieron conectadas. De verdad que hoy sientan nuestro amor, nuestra gratitud y mucho amor y mucha luz a todos los seres desencarnados que están buscando el camino para volver y estar de regreso a casa. Un abrazo para todos. Gracias, Daniel. A vosotros. Gracias. Después ves este live para que me puedas ver. Digo, no me viste en todo el live. Muchas gracias. Bendiciones. Adiós. Gracias.